Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Les comentaba que a diario conversamos con el doctor Fernando Londoño sobre lo que pasa en Colombia y hay un tema que lo tiene angustiado y con toda razón, del que quisiera hacerles una breve introducción para que se preparen ustedes para la entrevista que tendremos con nuestro invitado del día, el coronel Luis Alberto Villamarín. Y es precisamente lo que ocurrió el fin de semana con una tropa del Ejército Nacional que fue secuestrada por unos criminales en el departamento del Cauca. Eh, lo ocurrido en el norte del Cauca es realmente inadmisible y lo es porque no es aceptable que unos hombres que están formados, están preparados, tienen capacidad para repeler un ataque, que pueden, que tienen armas además del Estado, que la constitución política y el pueblo soberano les ha entregado para que defiendan la soberanía y para que defiendan a los ciudadanos en su vida, bienes y honra, pues terminen sin resistencia alguna eh, en manos de unos criminales que los secuestran. Eh, el ejército no es un cuerpo ornamental precisamente, ¿no? Es la última barrera que existe entre el orden constitucional y el caos. Hay circunstancias excepcionales, como un riesgo de una masacre civil, que podrían justificar una decisión de alto costo moral y operacional. Pero incluso así cabe preguntarse cómo es posible que una unidad militar sea sorprendida, acorralada, desarmada, secuestrada durante 3 días sin que haya respuesta institucional ni acción decisiva respecto de una liberación rápida. 3 días. Esto no solo es un problema de táctica o de entrenamiento, ¿no? Es un reflejo de una descomposición más grave, la pérdida de autoridad del Estado, la permisividad ante el delito y la inversión moral en la que los soldados se sienten más expuestos si cumplen con su deber que si lo incumplen, porque el deber no es dejarse secuestrar, el deber es evitar que este tipo de cosas ocurran. No en vano criticamos a la acción del ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, que celebraba que quedaron en libertad los 57 hombres del Ejército Nacional cuando no hicieron nada para evitar que una cosa de esas ocurriera. Entonces, ¿dónde está la inteligencia y la contrainteligencia para advertir que este tipo de cosas pueden ocurrir? Pero no es que estos soldados sean tratados como criminales, como lo pretende hacer la extrema izquierda en Colombia. Es que el mando político ha desarmado el alma del ejército, ha invertido esa lógica del honor, ha hecho más temible al juez que al enemigo. Por eso hablamos de reformas profundas en el régimen disciplinario militar, del fuero castrense que es necesario para que se sientan a salvo. No hay seguridad jurídica para los soldados y los policías en Colombia. Están expuestos a una tremenda disyuntiva que vemos los colombianos. Se protege más a los criminales, como lo hizo Gustavo Petro con los 9 criminales de la Alpujarra, recuerdan ustedes, de la Tarima en el sábado, que a estos militares que pudiendo defenderse y pudiendo imponerse, simplemente no lo hacen porque obviamente protegen más a los criminales que a los soldados y a los policías. ¿Qué le queda al país con una tropa sin moral, sin espíritu? Pues no les queda mucho. Este es un Estado que decide arrodillarse a los criminales y menospreciar a sus soldados. Eso es lo que pasa con el gobierno de Gustavo Petro y por eso muy tan importante esta conversación que tendremos con el coronel Luis Alberto Villamarín, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional. No puede ser. Ha habido durante el año pasado más de 150 eventos donde se secuestró militares o policías o se realizó azonadas para evitar capturas o persecución de criminales, sobre todo de las guerrillas en distintas poblaciones. Departamentos como Guaviare, departamentos como Caquetá, como Nariño, como Cauca, Valle del Cauca, Santanderes, son donde más ocurre este tipo de fenómenos, donde supuestamente unos campesinos salen, acorralan a la fuerza pública, la desarman y la dejan inerme.
Esta fue parte de nuestra conversación ayer con el exministro Fernando Londoño Hoyos, cuando él me hacía unas reflexiones que les quiero transmitir y que les he transmitido a ustedes hace unos segundos aquí en La Hora de la Verdad. No puede ser posible que este tipo de cosas ocurran. Y muy bien, ya es momento. Estas son las imágenes precisamente de los momentos en los que logran ser rescatados estos hombres del ejército. 57 hombres rescatados por otros hombres del ejército que después de 3 días lograron encontrarlos. Y lo inaudito de todo esto que ustedes ven en las imágenes, a los soldados los trasladaron secuestrados de un municipio a otro por la carretera y parecía que no había estado, que no había quien los protegiera. No sé, vamos a presentarles a ustedes a ustedes esta consideración para que opinen con nosotros, por favor, de esta situación que presenta Colombia. Por supuesto, esto no le mereció a Gustavo Petro un mayor comentario, ¿no? Porque para Petro esto hace parte de lo que ellos llaman el derecho a la protesta, porque de esa forma también condujeron a policías ante la justicia por haber cumplido con el deber. Muchos de ellos procesados después de la toma guerrillera del año 2021 que tanto defienden desde la extrema izquierda como estallido social, que es como lo rotulan a ese movimiento, que realmente fue criminal. Vías cerradas, bloqueos por todas partes, el país sitiado y un gobierno que reaccionó muy tarde. 3 meses después decidió el gobierno pasado enviar acompañamiento del ejército para la policía a la que le habían quemado puestos de policía y CAIS. Reflexiones que hay que hacer, por supuesto, de cara a que nos pasa como país. Muy bien, noticias de lo que tenemos que contarles a ustedes en esta agenda informativa. Ayer 24 de junio arrancaron los alegatos finales de conclusión en el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al inicio de esos alegatos, la fiscal Marlene Orjuela pidió que el expresidente Uribe fuera condenado por ser el supuesto determinador de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Se veía venir y ya entenderemos cómo va a reaccionar la juez ante esta solicitud que hace Marlene Orjuela. Dice que probó que el abogado Diego Cadena actuó en nombre de Álvaro Uribe para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien no es paramilitar, ¿no? Ni fue paramilitar, fue un criminal raso, común y corriente, que se ha hecho pasar por exparamilitar en medio de todo este proceso. Eh, Dice la fiscal que pues lo presionaron para que faltara la verdad y se retractara a cambio de unos beneficios de las acusaciones en las que se vinculó al expresidente Uribe con el paramilitarismo. ¿Y es que acaso la fiscal no vio cómo una veintena de testigos, entre otros el papá de Juan Guillermo Monsalve, desmintieron a Juan Guillermo Monsalve? Es que la fiscal pasó por alto de las pruebas que existe de la manipulación de los artefactos como el reloj y otros que utilizaron para hacer unas grabaciones ilegales. Hay muchas preguntas que no responde la fiscal. Ya veremos qué decide la juez en este caso increíble, insólito en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Ministerio de Relaciones Exteriores declarará esta semana una nueva urgencia manifiesta para extender por 11 meses más el contrato de expedición de pasaportes con la empresa Thomas Gregg Sons. Sin embargo, a partir del 1 de septiembre habrá un cambio clave en el acuerdo, en el manejo de los datos y su seguridad deberá estar en manos de Thomas Gregg y pasará a ser controlado directamente por la Cancillería. No sé qué tan bueno sea eso. El gobierno ha sido evidentemente inútil frente a una solución de fondo. Ya vamos para 2 años desde que el proceso se rompió por cuenta de que Gustavo Petro dio la orden por encima de la ley de no entregar el contrato a Thomas Gregg Sons, que en Francalit ganó ese contrato. Y Álvaro Leiva terminó destituido por la Procuraduría por no entregar el contrato. Que es curioso, no le dieron el contrato a Thomas Gregg Sons de casi medio billón de pesos, pero a dedo le han venido entregando el contrato por urgencia manifiesta a Thomas Gregg Sons porque no hay capacidad, ni la imprenta nacional ha sido capaz con los pasaportes, ni Portugal ha podido hacer los pasaportes, y por supuesto las otras empresas dicen no se meten ahí porque está Thomas Gregg Sons. De verdad que es bien complejo lo que hacen, poniendo en peligro el tema de relaciones diplomáticas de Colombia y, por supuesto, la expedición de pasaportes de los colombianos. La fiscal Luz Adriana Camargo entregó nuevos detalles en el caso del atentado en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Desde Medellín, la
Fiscalía y la policía revelaron cómo avanza esa investigación. Entre otras cosas, la funcionaria confirmó que en el celular del sicario de 15 años encontraron una foto de ella y también otras del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Camargo explicó a los medios de comunicación que esto genera una alerta para que las autoridades investiguen los motivos por el cual estaban esas fotografías en ese equipo celular. La fiscal dejó en claro que hasta el momento no tiene ningún conocimiento sobre alguna amenaza contra Carlos Fernando Galán, pero que hay que investigarlo. La firma de abogados Víctor Mosquera, que es la defensa del precandidato presidencial, Miguel Uribe, denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a Gustavo Petro por el delito de hostigamiento. En esta denuncia de 7 páginas, el abogado Mosquera detalló lo siguiente, abro comillas: el presidente Gustavo Petro ha sostenido una conducta discursiva sistemática caracterizada por la emisión de expresiones hostiles, descalificaciones personales y señalamientos infundados dirigidos contra el senador Miguel Uribe. Hay que recordar, justo el día del atentado contra Miguel Uribe, Gustavo Petro escribía en sus redes sociales: no pasarán, y había atacado antes a Miguel Uribe con unos trinos también, donde hablaba del abuelo de Miguel Uribe, por supuesto, y lo acusaba de delitos. Esto hace parte de esa colección de mensajes que tiene la defensa de Miguel Uribe en estos momentos. Em, la fiscal general reveló también que una de las líneas de investigación sobre el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe apunta a un posible vínculo con la segunda Marquetalia de las FARC. Ese es el grupo terrorista que maneja alias Iván Márquez. En una rueda de prensa, la fiscal y el director de la policía, Carlos Fernando Triana, entregaron un balance del trabajo que se ha realizado hasta el momento en medio de esa investigación. En los 18 días que han pasado del atentado, eh, ante jueces de control de garantías, se ha individualizado a 4 personas implicadas en la ejecución del plan criminal. El primero, pues el adolescente de 15 años, el terrorista que disparó, que fue aprendido ese mismo día por los hechos y según las autoridades habría sido reclutado para cumplir el rol del sicariato. Pero también se ha conocido detalles de la declaración que ha entregado precisamente la señora, eh, la muchacha esta de 19 años capturada en el Caquetá, alias Gabriela, donde afirma que había sido entrenada para la operación, pero además que le prometieron protección en la guerrilla de las FARC en el departamento del Caquetá para manejo de explosivos y manejo de drones. Eso es lo que se sabe por el momento de esa investigación. En Al Oído les contaré detalles de lo que alias Gabriela ha venido diciéndole a las autoridades. El Ministerio de Justicia y el ministro Eduardo Montealegre ha vuelto con el cuento de la Asamblea Constituyente. Esto es un tema que no cesa, ¿no? Un tema que sigue en la retina de todos los colombianos. Dice Eduardo Montealegre que Colombia necesita una nueva constitución política que permita muchas transformaciones sociales que no han logrado, dice Montealegre, a través de las vías ordinarias en Colombia. Y esa es la razón principal que tiene para plantearle al país una constituyente. Después de una sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el proceso electoral, el gobierno anunció un ambicioso plan de seguridad y de protección para los precandidatos y candidatos presidenciales en Colombia. Esto 18 días después del ataque terrorista que tiene hoy debatiéndose entre la vida y la muerte a Miguel Uribe Turbay. En total se van a destinar 1.000 hombres y 5.000, y 500 vehículos a la protección de 41 aspirantes a la presidencia de la República. Se habla de 400.000 millones de pesos que vale esa operación de defensa a los precandidatos y precandidatos presidenciales. Un hecho que lamentar y nuestro abrazo y mensaje de solidaridad a los colombianos, a los ciudadanos en Medellín. Una emergencia fue provocada por fuertes lluvias en las últimas horas. El cuerpo de bomberos de Bello informó que ya son 10 personas fallecidas, 8 heridas y al menos 15 las desaparecidas por un deslizamiento en la vereda Granizal, en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Nuestro mensaje de solidaridad con las víctimas, esperando, por supuesto, toda la atención del gobierno nacional en esta situación. Gustavo Petro, y de eso hablaremos en breve con nuestra invitada, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín, ha dicho desde el Consejo de Ministros que emitió el día de ayer que lo que pasó en la tarima con 9 criminales
de distintas bandas en el Valle de Aburrá era algo perfectamente normal y que ellos no son criminales. Eso fue lo que dijo Gustavo Petro. Increíble que vengamos a esto, ¿no? Petro defendiendo a estos sujetos. Ya lo escucharemos en la introducción que haremos con la entrevista para la senadora Paola Holguín. Y por supuesto tendremos que hablar de otros hechos que hay en el mundo. Esta vez habrá que decirlo, Irán e Israel se acusaron ayer mutuamente de haber vulnerado la entrega, la tregua que se había anunciado apenas unas horas antes por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para supuestamente poner fin a 12 días de guerra entre los dos rivales de Oriente Medio. Israel afirmó que aceptaba la tregua y aseguró que su ejército había logrado todos los objetivos de la ofensiva lanzada el 13 de junio con Irán para impedir que se hiciera con el arma nuclear, una ambición que ha sido negada por las autoridades iraníes. Por supuesto, hay reacciones divididas en el mundo respecto a lo que está pasando en Irán. Ese cuestionado cese al fuego que se supone entró en vigor desde el martes entre Irán e Israel, 12 días después de una guerra iniciada por el ejército israelí para evitar que Teherán adquiriera armas atómicas, pues hoy es el blanco de los presidentes en el mundo que están debatiéndose sobre si habrá o no prosperidad o prosperará más bien esta idea de un cese inmediato para desescalar esa guerra. En el oído les quiero comentar a ustedes sobre las declaraciones que dio un eurodiputado respecto a lo que pasó en Medellín, en la Alpujarra. Es Leoluca Orlando, europarlamentario y exalcalde de Palermo. Se refirió a Gustavo Petro y a esa reunión en la Alpujarra en Medellín. Les contaré detalles de eso. En breve regresamos porque estamos con nuestra invitada principal, la senadora y precandidata presidencial, Paola Holguín. Ya regresamos.